En esta tarde les queremos dar la bienvenida a todos ustedes a nuestro culto de adoración este miércoles 17 de junio, que ya se nos ha ido casi medio año, ¿verdad? Pero de todos modos aquí seguimos agarrados de la mano de Dios. Como ustedes pueden ver, tenemos un invitado especial, ese es el pastor Saúl Álvarez, quien nos acompaña desde México, pero en un momentito lo vamos a introducir para que todos ustedes lo conozcan. Así que vamos a empezar primero con las peticiones que tenemos de nuestra iglesia y también de parte de otras personas, ¿verdad? Queremos orar por la familia Moreta, por nuestra familia Moreta, por nuestro hermano Lalo Lozano, el hijo de mi tía Magdalena Lozano. También seguir orando por la familia Pastoral, al igual que por la hermana Isabel Castillo y su familia. Ya sabemos que Israel está haciendo una muy buena recuperación después de su cirugía. Y también queremos queremos orar por la hermana Magdalena Lozano y su familia, por Santos Zelaya y familia también, por la hermana Irma Barrera, por mi papá, ¿verdad? Javier Terrés, que está todavía con su quimioterapia, que esperemos en Dios que esta ronda sea la última. También pedimos por mi suegra, Claudia Núñez, para que siga recuperándose bien después de la cirugía que tuvo y más que nada también para que toda la célula cancerosa que haya quedado, ¿verdad? Que aunque no, que sea erradicada de su cuerpo. También pedimos oración por todos los muchachos que siguen graduándose, ¿verdad? A pesar de esta pandemia, pero han demostrado que su esfuerzo ha dado frutos. También pedimos oración por todos los jóvenes de nuestra iglesia, al igual por nuestros niños, para que nuestros niños se sigan acoplando, ¿verdad?, a lo que está a nuestro alrededor, pero para que también ellos sigan buscando más de Dios y no se alejen de sus caminos. Así que Así que hermanos, los invitamos a tener una oración. Amantísimo y queridísimo Padre que moras en los cielos. Señor, gracias te damos por un día más de vida. Señor, tú has escuchado las peticiones que aquí se te han presentado. Señor, tú sabes todos los problemas, todas las cosas que están aconteciendo, Señor, con cada una de las personas que aquí nombramos. Señor, así también tú conoces todas las familias de nuestra iglesia. Tú conoces sus necesidades y tú conoces, Señor, lo que es bueno para nosotros. Señor, te pedimos que nos des a todos más fe, Señor, para estar siempre confiados en ti, siempre agarrados de tu mano. Señor, te pedimos que bendigas a todas estas familias, Señor, a todos nuestros hermanos que están pasando por alguna enfermedad, Señor. Tú sabes que estos tiempos son difíciles y cuando tenemos alguna enfermedad física o espiritual, son mayores si no estás tú con nosotros. Así que por eso, Señor, te imploramos que estés con nosotros, que puedas seguirnos sosteniendo, Señor. Señor, te pedimos por las finanzas de nuestros hermanos de la iglesia, para que tú seas con ellos, que tú les proveas todo lo que necesitan. Señor, te damos gracias y te pedimos por el orador de este día, que tú seas con él, Señor. Que lo que va él a comunicarnos este día, que sea lo que necesitamos escuchar, Señor. Que sea esa oración contestada a través de él. Que sus palabras puedan darnos fuerza para seguir adelante. Señor, te pedimos que bendigas a su familia, y así como también por el pastor de nuestra iglesia te pedimos que los bendigas a él y a su familia. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, así que dejen acomodo un poquito más la pantalla, que nada más nos vemos las cabezas, ¿verdad? Pero ahora vamos a pedirle al pastor Saúl que por favor nos acompañe en la transmisión
para poderlo presentar a todos ustedes. Así que el pastor Saúl, yo quiero que él nos diga de dónde es, de qué conferencia nos está acompañando y más que nada le queremos dar las gracias por acceder a nuestra invitación y por ayudarnos, ¿verdad? Ahorita que estamos en diferentes zonas, pero le agradecemos mucho la hermandad y la confianza, ¿verdad?, de poder compartir el mensaje con nosotros. Así que muchas gracias, pastor. Si quiere introducirse y el tiempo es suyo de ahí en adelante. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos ustedes, buenas noches allá, hasta donde ustedes se encuentran. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y poder presentar la palabra de nuestro Dios. Servidor Saúl Kepler Álvarez Domínguez, el Señor me ha dado la bendición de representar a la iglesia aquí en México en las distintas actividades que realiza nuestra iglesia a nivel nacional, específicamente en los trámites legales. Esa es mi función y en esta, obviamente yo he sido pastor y sigo siendo pastor, eso espero delante de mi Dios, pero ahora estoy enfocado a los trámites de representatividad y trámites legales de la iglesia para todo el país aquí en México. Así que cuando me preguntan de qué conferencia, pues ahorita no trabajo exactamente para una conferencia, trabajo para las 5 uniones aquí en nuestro país, para la iglesia en México, la conferencia que me necesite, allí estoy con ellos. Bien, en esta tarde quiero compartir con ustedes un tema que considero que es el que tiene que ver con nosotros, el que tiene que ver con nuestra iglesia, el que tiene que ver con lo que decimos. Hace unos días estaba escuchando a alguien predicar y de pronto alguien de los que estaba escuchando, por lo que estaba diciendo, como que tuvo una reacción media rara y decía, esta reacción es decir, ¿qué me está pasando? Porque me estoy espantando con lo que estoy escuchando. Y cuando se nos hablan de eventos finales o de la segunda venida o de que ya Cristo viene, debemos de ser cuidadosos tanto en decir que ya Cristo está, que ya se acabó el tiempo de gracia y ponerle una fecha, y tenemos que también ser cuidadosos en decir, hey, falta mucho, falta mucho. No podemos tomar estos dos extremos, sino que tenemos que tener un momento equilibrado. Porque aquel que dice, no, falta mucho para que Cristo venga, viene a mi mente ese que dice paz y seguridad, no te preocupes, falta mucho todavía, no te preocupes. Y aquel que dice y pone una fecha, a veces manipula la información. Entonces tenemos de que ser muy equilibrados. Nosotros nos llamamos adventistas del séptimo día porque creemos en el advenimiento. Y eso es de lo que quiero platicar. Recordemos, desde que nos preguntan, ¿de qué iglesia eres? Y al contestar adventista del séptimo día, ya estás diciendo que crees en la segunda venida de Cristo, crees en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta para poder desarrollar el tema. Me gustaría, si me permiten, si me están escuchando, por favor, si me pueden permitir la oportunidad, quiero compartir una presentación que he preparado para esta tarde. Si me permiten, me abren para que pueda compartir la pantalla, se los agradecería mucho. El tema de esta tarde lleva por título El Día del Señor. Así que si me abren la pantalla, una vez más, se los agradeceré. Listo, qué amables. Muy bien. Aquí tenemos entonces el tema de esta tarde para mí, noche para ustedes, se titula El retorno del Señor. La certeza del retorno del Mesías en gloria y majestad, el día del Señor, el día de nuestro Señor Jesucristo. El domingo 26 de abril, la noticia se esparcía del año 2015
En diferentes medios había casi 2,000 muertos y más de 4,600 heridos en un solo día. La magnitud del terremoto en Nepal llevaba hasta ese momento una cifra de 7,500 fallecidos, 14,400 heridos. Y esto no solo implicó grandes pérdidas materiales, humanas e históricas, sino también otros efectos en la naturaleza. Hace algunos años, este mismo año, voy a hablar de México, lo que compete a nuestro país. El 22 de febrero, un hombre llegó de Italia y al día siguiente presentó síntomas. Síntomas de toda esta pandemia, de toda esta enfermedad que se conoce. Y en cuanto se confirmó el caso, las autoridades contactaron a la familia más cercana, 5 miembros en total, los cuales mantuvieron en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Se confirmó el primer caso de coronavirus en México. Estoy hablándoles de México, en Estados Unidos son otras fechas, en el mundo son otras fechas del país que nos estén escuchando. La señora White nos escribió, aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Nos está diciendo que debemos de ver el cumplimiento de la profecía en la historia. Y si estamos estudiando la lección de esta semana, o de la semana pasada, y la lección de este trimestre, es una lección hermosa que nos muestra exacta esa parte de estudiar la Biblia, estudiar la historia y cómo encontrar en el cumplimiento de la historia, en el desarrollo de la historia, encontrar el cumplimiento de la profecía. Y esto es bien interesante. El texto para esta noche lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 11. Y nos dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz, y de ninguna manera escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas como para que aquel día os sorprenda como ladrón. Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y del amor y con el casco de la esperanza de la salvación, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o sea que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como ya lo hacéis. El apóstol San Pablo le está escribiendo a los que están en Tesalónica. ¿Quiénes eran estos de Tesalónica? ¿Quiénes eran? Bueno, Pablo proclamó el evangelio por primera vez en Tesalónica durante su segundo viaje misionero, aproximadamente al fin del año 50 antes de Cristo. Es importante saber, de tener el contexto de quiénes eran ellos. Entonces el apóstol San Pablo había ido con ellos alrededor de años 50, más o menos. Aquí está ubicado Tesalónica, aquí lo encontramos, tenemos un mapa, vamos a tratar de ubicarnos. Me encantaría, lástima que no podemos interactuar verbalmente ahorita, porque es un tema que estoy dándole especialmente a los hermanos donde están ustedes. Yo quisiera platicar también con ustedes, es decir,
¿Dónde están? ¿En dónde se encuentran? ¿En qué parte geográfica están ustedes? ¿En dónde estoy hablando? Pero bueno, no se puede en este momento. A mí me gusta más interactuar también un poquito con los hermanos. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Díganme. Yo estoy ahorita aquí en la Ciudad de México y tienen aquí su casa en la colonia Narvarte, desde donde estamos transmitiendo. Entonces, pero yo soy originario de San Luis Potosí. Entonces, esto hace saber de dónde somos, quiénes somos. Esto nos da un contexto más amplio de cómo hablar y a quiénes estamos hablando. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de los que somos de la Huasteca, aquí quien me invitó es de por allá de Tampico, entonces él conoce el Zacahuil porque es de Tampico. Pero el que no es de Tampico, el que no es de la Huasteca, pues le hablan Zacahuil y pues no lo va a conocer. De la misma manera, si hay alguien de Colombia que me está escuchando y le dicen que se coma la changua, se va a comer la changua y le va a gustar. Y quienes no han ido o no conocíamos esa palabra, nos va a hacer algo medio raro. Entonces es importante conocer el contexto, el lugar en el cual nos ubicamos. Bueno, les decía, yo no sé exactamente ahorita dónde se encuentran ustedes y de dónde son, pero bueno, ahora podemos saber que los tesalonicenses se encontraban aquí, en esta parte, y el apóstol San Pablo había ido y les había predicado. En Hechos capítulo 17, versículo de 1 al 3, allí también quien lo escribió, muchos creemos que probablemente fue el doctor Lucas, señala que el apóstol Pablo discutió en la sinagoga de Tesalónica durante 3 sábados. Entonces, al haber una sinagoga, y ya vimos que el mapa no está en Tesalónica, no está en Jerusalén, no está en la parte de Palestina, sino está fuera, cerca de lo que es Grecia hoy en día, hacia aquella zona. Entonces ahora nos damos cuenta que la gente que vivía allí, había judíos también, porque si había una sinagoga, adoraban en la sinagoga, porque los judíos adoraban y adoran en una sinagoga. Entonces, ya nos va quedando un poquito más el marco. ¿Quiénes eran? Eran judíos que estaban fuera de la zona de Palestina, que vivían en Tesalónica y que el apóstol San Pablo les había de predicar, y que no necesariamente también eran judíos, también había personas de otras razas, y que la iglesia cristiana se había formado entonces por un conglomerado de personas que tenían distintos, decimos allá en Estados Unidos, background. Ahora, el tema es la certeza del retorno del Mesías en gloria y majestad. El apóstol San Pablo les dice que no tiene necesidad de recordarles. ¿Por qué? Bueno, la piedad práctica es una muestra de nuestra fe en el glorioso retorno de nuestro Señor Jesús. Y solo al vivir por la fe entraremos en esa gracia de nuestro Señor y con gozo esperaremos su glorioso retorno. Yo quiero recalcar allí la palabra: con gozo esperaremos su glorioso retorno. Y más en estos momentos tan difíciles, así como vino por primera vez. Está comprobado que vino. Solamente dígame en qué año estamos hoy en día y desde allí. ¿Y por qué estamos en este año? Es DC y AC. Antes de Cristo y después de Cristo. Nada más por eso. Entonces, si es real que vino, también va a ser real que va a venir en gloria y majestad. Entonces, la súbita venida de Cristo. Los primeros textos de primer Tesalonicenses nos dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermano, no tenéis necesidad que os escriba. Les dice que no es necesario que les escriba, pero les está escribiendo. Es decir, aunque ya sabemos, es importante que se nos recuerde. A ver, hermano adventista que me está escuchando, usted de allá, de la iglesia que me invitó, porque dice, lo compartimos en YouTube para que lo vean todos. No. Me invitaron a mí, allí les estoy hablando a ustedes. Y los demás, hoy en día hay tanta cantidad de cosas que pueden ver en YouTube que 2, 3 van a entrar. Así es que yo espero que me estén escuchando quienes me invitaron. La súbita venida de Cristo, nosotros, desde que nos llamamos adventistas, ya estamos hablando del segundo retorno de Jesús. Ya, ¿qué eres? Adventista. Al decirlo, estamos hablando. No es que no haya necesidad, sí hay necesidad, pero ya lo sabemos. El problema es que tendemos a olvidarlo y tendemos a olvidar ese gozo de estar esperando.
La información impartida por el apóstol Pablo nos atreve a decir, no tenéis necesidad. Esto nos está enseñando que él ya les había instruido correctamente. Mis hermanos que me están escuchando, ¿cuántas veces se nos ha instruido y se nos ha hablado de la venida de Cristo Jesús? Yo no sé si tengan Pathfinders allá o conquistadores o guías mayores. Y yo tuve la oportunidad de ir a Georgia a predicar y vi que hay muchos hermanos que tienen masters de insignias y demás. Y muchos hermanos tienen más insignias que los pastores. Y eso es bueno porque veo que se están preparando. Eso es bueno. Y yo digo, ¿cuántas veces claramente se nos ha hablado del retorno de Jesús? ¿Y cuántas veces hemos dejado a un lado esta doctrina pilar de nuestra creencias como adventistas? No se trata de qué tanto sabes en cuanto al día del Señor. ¿Cuántos se atreven a poner fechas y datos excéntricos y no tienen una piedad práctica? Se le conoce a la venida del Señor como aquel día, como el día, y tiene que ver con la asimilación inminente del retorno. Y muchos ponen fechas. Hubo personas que decían que Jesús probablemente iba a venir entre el 2018 y el 2028. Eso lo dijo una persona importante de la Sociedad Bíblica Mundial. Hay un creciente grupo de personas que hablan de habla hispana que dicen que Jesús volverá en el 2031. Y hay un grupo de jóvenes 2031 y está ahí en Facebook, pueden buscarlo, 2031, que Jesús viene en el 2031 y ponen fechas y se atreven a poner fechas. Bueno, algunos ratificaban que el apocalipsis sucedería en el 2016 y vimos que no fue así. La verdad es que es tiempo de tomar nuestros corazones, de vivir el día a día. Es tiempo de saber que el día del Señor está cerca. Jesús dijo de manera clara y enfáticamente que nadie sabe el día y la hora, sino solamente su Padre Celestial. Pero el día y la hora ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, dejemos de estar poniendo fechas. Los adventistas del séptimo día, los primeros adventistas pusieron fechas y ellos decían que venía en Jesús, que Jesús venía, que primero una fecha, que luego otra fecha y luego otra fecha y pusieron más fechas que el 22 de octubre y demás, y no hemos aprendido y queremos seguir poniendo fechas. Nadie lo sabe, ni aún nuestro Padre. Claro, las señales en el mundo, eso sí, las señales en todo el mundo. Me llama la atención una plaga de langosta que hay en África. Alguien me decía, pastor, ¿y será de las plagas postreras? No, yo sé que en Apocalipsis se habla de una plaga de langostas, pero es otra referencia, no es algo literal lo que está hablando allí y no es mi tema de Apocalipsis en este momento. Pero lo que sí quiero decir es que existe esta plaga. Y estas langostas se están esparciendo, aquí está, no solo en África, en India. Y lo estamos viendo, es algo que está noticias. Aquí está, noticias. Calor, langostas, situaciones complicadas. Y hace poquito en Estados Unidos, esto lo bajé de una noticia que subió un pastor en Estados Unidos, que en un mismo día, se estaba viendo que había frío, que había calor, un clima enrarecido. Además, esto es en el clima, en el ámbito religioso, además. Hay movimiento, está el movimiento ecuménico que promueve la unidad entre todas las iglesias.
y donde se está invitando para que los distintos líderes religiosos se unan. Y bueno, hubo una noticia donde protestantes y católicos por primera vez en más de 500 años buscaron tener una Eucaristía juntos. ¿Qué es esta Eucaristía? Y esta Eucaristía se iba a llevar en la iglesia donde era, en la iglesia del reformador Juan Calvino. Allí se iba a llevar a cabo. Y bueno, ya hay algunas personas de allí, medios oficiales, que señalan que los protestantes que reciben la comunión ya realizan localmente en muchas parroquias durante las celebraciones ecuménicas, donde los protestantes y los católicos se invitan mutuamente a la cena del Señor y a la comunión. Estamos viendo un ecumenismo, y es este año. Estas noticias son del mes de febrero de este año, antes de que se hiciera, bueno, ya se había declarado en el mes de febrero como pandemia esta enfermedad provocada por el coronavirus, la COVID. Sin embargo, antes de que viniera esto, ya estaba, es decir, es justo este año, ya se estaban llevando a cabo estas situaciones. ¿Qué es esta? ¿Qué tiene que ver la comunión con la Eucaristía? Hermanos, debemos de entender teológicamente, a ver, quiero que me presten atención, por favor, que los católicos creen en la doctrina de la transubstanciación, mientras que los protestantes creen en la doctrina del símbolo. Son dos cosas distintas, y no se puede participar de algo que se cree que es completamente diferente. Sin embargo, están los peligros del engaño. Observen estos peligros del engaño. ¿Qué hubiera hecho Jesús? ¿A poco Jesús no hubiera tomado la Santa Cena aún con Judas? De hecho, lo hizo con su enemigo. Y la comunión es eso, es decirnos que somos hermanos en Cristo, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cómo podemos tomar la Santa Cena para nosotros, la comunión para los católicos, y estar peleados unos con otros? Entonces no puedes decir que eres mi hermano y no tomas la Santa Cena conmigo. Vean el peligro de decir, sí, tienes razón. Un día la tomamos en la iglesia protestante y otro día en la iglesia católica. Y es allí donde está el problema. El problema es la adoración, donde no se lleva realmente la adoración como debiera de ser. Se hizo una invitación mundial para unirse a un rezo por la pandemia a nivel mundial. Esto es importante. Quiero que vean, aquí en México recibimos esa invitación también para todas las iglesias. No importa la religión que tengas, te invitamos a orar. Se oye bien y no quiero criticarlo, no quiero decir que esto está mal, porque al final de cuentas una oración por la humanidad está bien. El problema radica en que podemos llegar a mezclarnos nuestra adoración y entonces podemos llegar a convertirnos en una Babilonia. Y es allí donde está el problema, y yo quisiera que seamos cuidadosos. Esta noticia que acaba de suceder semanitas atrás, días atrás, cuando el presidente de la potencia más poderosa del mundo fue allí a la parte de afuera de la iglesia episcopal de Saint John, cerca de la Casa Blanca, donde todos los presidentes del siglo XX la habían visitado y blandió la palabra de Dios. Y después, poquito después, fue con su esposa e hizo una reverencia aquí ante esta estatua. Y esto me llama la atención, porque aquí vemos algo diferente. Y Nicholas Miller es un hombre que yo sigo en Facebook. Él publicó en su página, dice, este no es un mensaje político partidario, sino profético. Creo que la Biblia predice que un día los líderes civiles usarán la retórica religiosa y las creencias, específicamente una visión falsificada del cristianismo, para justificar la supresión de los derechos fundamentales, especialmente los de la primera enmienda, la libertad de religión. El panorama se está presentando, hermanos, para una ley dominical, para que todos nos unamos. Y nosotros debemos de estar bien identificados quiénes somos. Número uno, ya vimos la inminente venida, la súbita venida de Cristo. Número dos, debemos de estar identificados quiénes somos. Esta identidad que nos da Cristo
Nos identifica una camiseta, un equipo, una iglesia. ¿De qué iglesia eres? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? La identidad tiene que ver con lo que queremos ser también. La identidad, es decir, debemos saber que nosotros, dice el apóstol San Pablo, no nos encontramos en tinieblas. Y el apóstol San Pablo señala y dice, sabemos que andamos en luz. Y es aquí donde yo quiero preguntarles, mis queridos hermanos, ¿realmente estamos en luz? ¿Nos encontramos en luz? ¿Estamos caminando de acuerdo a la doctrina que se nos ha enseñado? ¿O nosotros nos encontramos en una fase de stand-by, de confinamiento, perdón, no es confinamiento, es de conformismo y decir, yo estoy bien, mientras no le hagas mal a nadie, estoy bien. Yo felicito estos esfuerzos que se hacen. No me gusta mucho que se tramita así nada más. A mí me gusta ver a los hermanos y estar viéndolos allí. Hace unos días me invitaron a otra iglesia y aquí de Estados Unidos también. Y había como 10 camaritas y ahí estoy viendo las camaritas y llegó un momento en que vi que 5 camaritas no estaba la gente, pero ahí estaban sus camaritas. Y si estando en la camarita a veces la gente no está, ¿cuánto más si no están las camaritas? Si nada más está en YouTube, hay un conectado, ¡ay, lo veo después! Es importante, y no estoy hablando de mí, o sea, y si me vuelven a invitar, vuelvo a venir, y si no, pues muchas gracias, aquí estoy, ¿no? Pero yo sí quiero decirles que hoy en día dormimos con cuánta facilidad que decimos que estamos aquí y realmente estamos en el celular aquí abajo viendo alguna otra cosa, mandando un mensaje, viéndonos una película o viendo una película o desconectados. Y decimos que andamos en luz porque lo decimos. Pero el hecho de decirlo está en nuestros actos. La fe, la verdadera fe, se ve por sus frutos. Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis y seremos conocidos por lo que andamos, por lo que proyectamos, por nuestros actos. Sabemos que andamos en luz. El Señor nos ha mostrado el camino, nos ha dejado un ejemplo. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué me ha enseñado esta pandemia a mí? Y es a mí, yo no quiero hablar de los demás, quiero hablar de mí. ¿Qué me ha enseñado a mí? Y yo analizo mi vida y digo, Señor, mi vida no ha sido la mejor. No me he portado de la mejor manera. Y yo le digo, Señor, ayúdame a arreglar mis defectos de carácter. Los que conscientemente hago y me equivoco conscientemente, y los que inconscientemente me equivoco también, Señor, ayúdame. Pero más con aquellos que conscientemente. Porque hay una cantante aquí en México que decía, me asusta, pero me gusta. Y algunos de nosotros así, bueno, déjenme nosotros, a lo mejor eso no pasa allá, a lo mejor no más nos pasa acá en México, porque aquí nos portamos mal. Y nos ha asustado, pero nos ha gustado. Y yo le he dicho, Señor, ayúdame, que ya no me guste, cámbiame, cambia mis gustos, Señor. Y si le estoy hablando a alguien que se ha identificado conmigo, yo le invito a que en este momento de confinamiento, de pandemia en el que nos encontramos, le pidamos a nuestro Dios que realmente nos ayude a ser transformados de gloria en gloria, es decir, de triunfo en triunfo. Ayúdame, Señor, a ver tu ejemplo. Ayúdame, Señor, a no seguir mi propio camino, sino el tuyo. El verso 5 nos dice que el cristiano es hijo de la luz debido a su relación con el Padre. La identidad en Cristo tiene que ver con el tema de la relación con Cristo. No descuidemos nuestra relación con Dios. Primero es esto, y eso lo dijo la esposa del pastor Arraiz, que me encantó como de una reunión para pastores. Primero es esto, y después es esto. Primero esto. Pero muchas veces dormimos con el celular ahí a un lado y yo le he dicho, Señor, me levanto, hago mi oración y primero esto, primero esto.
porque es la palabra de Dios, es la relación con Cristo. Eso es lo que tiene que ver con la identidad, con quién te identificas. La alta norma de vivir a la altura de Cristo, el apóstol se integra, él se integra e integra a sus lectores y les dice, nosotros somos. Ese ideal debe de inspirar al más débil. Nosotros somos, se integra, somos de Cristo. Qué hermoso mensaje es este que nos está dando el apóstol San Pablo. Somos de Cristo. Y bueno, y número 3 y última lección que saco de este texto es la preparación para el encuentro con Cristo, del versículo 6 al 11. No durmamos, velemos, seamos sobrios. Dormir equivale a la indiferencia ante la proximidad de la venida de Cristo. La indiferencia ante la proximidad. Pablo exhorta a no entramparse por esta indolencia. Yo he escuchado varios predicadores adventistas que dicen, no se preocupe, faltan muchos años, así ya está grabado ahí en YouTube. Y respeto esa parte, a lo mejor faltan 100 años, tiene razón, a lo mejor, pero yo quiero decirles, hermanos, es cierto, a lo mejor faltan 100 años para que Cristo venga, pero ¿y si no faltarán 100 años? ¿Y si Cristo viniera en diciembre? ¿Y si en el mes de octubre, que el Papa, no es el tema de ahorita y no traigo la invitación, pero hay una invitación que está haciendo a los líderes religiosos para que se unan en el mes de octubre, y el Papa viniera y diera y dijera, vamos a orar para que la pandemia se acabe, y de pronto surgiera algo y se acabara, y de pronto, y ahí habría un grupito que no quiere entrar al día del Señor, como le llaman ellos, a adorar en un solo día, como le llaman ellos, la mayoría de los protestantes, el día del Señor, al día domingo, claro, día del Señor Sol, y había un grupito que no se quiere juntar, y entonces la única manera es mediante un decreto. Miren, los decretos, yo soy licenciado en Derecho, y yo decía, es casi imposible, yo como abogado, soy pastor, pero como abogado también decía, es casi imposible, va a romper los derechos humanos, va a romper los tratados internacionales, va a romper la objeción de conciencia, va a romper todo. ¿Y cómo es que puede venir una ley dominical? Pero ahora con los decretos y mediante estas crisis, una crisis pandémica, una crisis económica o una crisis de guerra. En nuestro país hay un artículo 29 constitucional, que señala que en caso de extrema necesidad, los derechos humanos, los derechos constitucionales son eliminados. Imagínense. Y mediante un decreto se cierran las fronteras, mediante un decreto paz, mediante un decreto que se guarde un día, porque aquellos no quieren venir a orar. Y va a haber mucho, pues orar no tiene nada de malo. Claro, oramos en domingo, sí, pero no adoramos en domingo. Bueno, adoramos a nuestro Señor todos los días, porque todos los días son del Señor, pero hay un día específico que es del Señor. No durmamos, hermanos, seamos sobrios, no estemos en nuestros laureles. Hay quienes duermen, hay mucha gente que va a la iglesia a dormir nada más. Ahorita no está la iglesia, pero ¿saben una cosa? Y quiero de compartir, ¿saben una cosa? Hoy en día la gente le pone allí su camarita cuando están en las juntas, en las reuniones, o le ponen un fondo de su fotografía para que no vean que está durmiendo. Y ya nada más ven allí para ver algo, porque hoy en día es más fácil dormir, pero bueno, no está hablando realmente de que estar del dormir físico, está hablando del dormir espiritual, y entonces si el dormir físico lo estoy viendo que es tan fácil, ¿cuánto más fácil el dormir espiritual que nadie lo ve? Pablo invita a vestirse de una armadura espiritual, a desarrollar el carácter. Y bueno, John Maxwell, él señala, dice, cualquiera puede decir que tiene integridad, pero la acción es el indicador real del personaje. Si las acciones de una persona y sus intenciones trabajan continuamente contra otros, entonces observa su carácter para saber por qué. Es decir,
tenemos que unir nuestras acciones. Van unidas a la fe. El apóstol Santiago lo dijo. Tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe por tus obras. Es importante. La señora White nos dice un carácter formado a la semejanza divina. Es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Los que en este mundo andan de acuerdo con las instrucciones de Cristo, llevarán consigo a las mansiones celestiales toda adquisición divina, y en el cielo mejoraremos continuamente. Cuán importante es, pues, el desarrollo del carácter en esta vida. Miren, hermanos, ¿qué más me ha dejado esta pandemia? Una de mis funciones es velar y cuidar por nuestros templos. Eso pasa, esto pasa en México, no sé si pasa allá en Estados Unidos. De pronto en México, y no sé qué nos pasa a los mexicanos, que no tenemos, decimos que somos hombres, no tenemos palabra. Y me exalta esa parte. De pronto viene el hermano, le voy a inventar nombre, el hermano John Perez, para que sea diferente. Y dice, yo le quiero dar a la iglesia este templo. Y el hermano John Perez le da el templo a la iglesia. Le da el templo o el terreno le da a la iglesia. Viene toda la iglesia, los hermanos construyen un templo allí en el terreno que el hermano John Perez le dio a la organización. Pero el hermano no lo hizo notariado, nada más fue de palabra. Y de pronto el hermano John Perez escucha a esos predicadores que andan hablando y criticando a la iglesia adventista y que sí predican lo que sus pastores no predican. Y entonces el hermano John Perez dice, es cierto, yo ya no, y entonces se hace de estos otros que predican, que dicen que predican un evangelio y que no sé qué, diferente, y bueno, ya vienen, se hacen de cualquier otra religión, que pongan el nombre, cualquier otro evangelio que le quiera poner, y entonces dice, como cuando yo era niño que ya no quería jugar, ya no juego, me llevo mi templo, mi terreno es mío, y se lo quitan. O sea, y es mi función cuidar nuestros templos, pero ahora con esta pandemia me ha enseñado, tengo que cuidarlos porque es mi función, hay que cuidarlos porque es la casa de Dios. Y entre tanto el Señor viene, hay que cuidar lo que es del Señor. El problema es que mucha gente, bueno, ahora que estoy viendo aquí, perdón, se me fue. Yo digo, Señor, todo esto se va a quemar. La iglesia adventista tiene varios miles de templos aquí y todo esto se va a quemar. Lo único que vamos a llevar es el carácter. Me estoy esforzando por cuidar los templos y me estoy esforzando por cuidar mi carácter, que es lo único que voy a llevar. Ese carácter explosivo, enojón, ese carácter que a veces nos hace caer en tentación porque somos pecadores, porque somos humanos. Y entonces es importante que tengamos claro, y la señora White nos dice, tenemos que cultivar el carácter, y no lo vamos a hacer solos, tenemos que pedir la presencia del Espíritu Santo. Pablo presenta la comprensión de los propósitos de Dios como la base de la verdadera paz. ¿Qué es lo que te motiva a ser un mejor cristiano? Hoy en día, ¿qué te motiva? Antes quizás te motivaba para ser visto de los hombres, pero ahora que nadie te ve, ahora que no estás en la iglesia, ahora que estamos, yo en mi caso estoy aprendiendo a predicar sin corbata, porque era algo que, voy a predicar corbata, traje, y ahora ya que estoy predicando así, y voy a predicar, y sí, pero pues es lo que se usa ahora. ¿Qué te motiva? ¿Que te vean? Ahora que nadie te ve, el verdadero motivo debe ser la súbita venida de Cristo, la identidad en Cristo y estar preparado para el glorioso encuentro con Cristo Jesús. El día del Señor debiera ser nuestra esperanza suprema, debiera invitarnos a tener una relación con Él, una conexión entre nosotros. Veamos el real retorno de Cristo nuestro Señor y gocémonos cuando veamos estas señales. No ande diciendo, ay, me espantó lo que dijo el pastor, me espantó lo que dijo fulano de tal. No se espante. Dice, cuando veáis estas cosas, dice el apóstol, dijo Jesús, erguíos, porque vuestra redención
está cerca. Yo quiero invitarles, hermanos, a que en esta tarde no tengamos temor. Vamos a erguirnos, porque Cristo Jesús está pronto para llevarnos al reino de los cielos. Yo quiero ir, quiero que vaya mi familia, mi esposa, mis hijos, mis hermanos. Y yo me pregunto, ¿yo qué le estoy dando estudios bíblicos ahorita? Cuando yo era pastor en una iglesia daba estudios bíblicos. Y ahora, y yo me he propuesto, y este día comencé a buscar, dije, Señor, yo tengo que continuar. Y hay una persona que le doy, pero tengo que continuar más y buscar. Y este es el medio, mediante Zoom, y comenzar a compartir y continuar compartiendo la palabra de nuestro Dios. Que Cristo Jesús sea en cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias, pastor. Estábamos escuchando todo su tema y cuando mencionó acerca de las cámaras y cuando quitaban la cámara y ponían una foto, le digo a mi esposa, ¿ya ves? Porque nosotros tenemos una foto aquí, pero es más que nada para dejarle a ustedes la pantalla principal. Le digo, así como nosotros nos encontrábamos escuchándolo, poniendo atención a lo que usted decía, nos hizo pensar de que es cierto, el pastor tiene mucha razón, porque al igual, si pasa en la iglesia, que están ahí sentados en una banca en la iglesia, como usted lo está diciendo, ahora que estamos desde la casa, desde la comodidad de la casa, sentaditos cómodamente en el sillón, ¿cuánto más puede pasar? Así que, pastor, quedamos encantadísimos con su tema, le damos las gracias por tremendo tema, la verdad, nos ha gustado mucho. Muchísimas gracias, pastor, y perdón que no nos introducimos al principio, pero nosotros somos de la iglesia de Roger Heights, aquí en Grand Rapids, Michigan. Estamos hasta el norte, pero de todos modos, ¿verdad? La distancia nos une, pero la distancia nos divide, pero el amor en Cristo nos une. Así que le damos muchas gracias otra vez por aceptar nuestra invitación y ojalá y no sea la última, ¿verdad? Ojalá y haya muchísimas más por venir. Así muchas gracias por la invitación que me hicieron. Para la próxima quiero que todos se conecten y los quiero ver ahí. O en vivo. Claro, en vivo. Pero muchísimas gracias, pastor. Así que le quisiera pedir a usted si puede tener una palabra de oración para terminar nuestro enlace y así concluir nuestro culto. Gracias, hermanos. Ha sido un gusto estar con ustedes, haber compartido. Cuando uno comparte la palabra de Dios, comparte su experiencia. Y yo estoy compartiendo mi experiencia y yo le he dicho muchas veces, ¿cuántos de nosotros, los pastores, vendemos el pan de vida o lo compartimos y a veces no lo consumimos? Tenemos que consumir ese mismo pan. La misma sangre de Cristo que salva al hermanito es el que me salva a mí, ninguna más. Es el mismo alimento, Cristo Jesús. Así Amén. Que yo quiero ser salvo y necesito alimentarme como ustedes. Y Dios bendiga a esta iglesia allí en Michigan. Vamos a orar. Dios de amor y Padre celestial, quiero darte las gracias por la bendición que me has dado de compartir tu palabra. Si ofendí a alguien, te pido que me perdones. Si no compartí tu mensaje correctamente, Señor, ayúdame para hacerlo, para seguir mejorando. Pero te pido, Señor, que quien ha escuchado tu palabra en este momento pueda erguirse y tener la certeza y vivir el gozo de que tú vienes para llevarnos al reino de los cielos. Sé con cada uno de nosotros. Bendice esta iglesia, sus necesidades, sus finanzas, su salud, a cada miembro, en Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias otra vez, pastor, y que Dios lo bendiga. Gracias. Hasta luego.